Vamos a abrir la Sagrada Escritura, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Hechos 4, 23. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Como ministros de Cristo, en este ayuno de ministros de Cristo, sabemos que no es muy fácil. Los verdaderos ministros de Cristo, cuando hablo de verdaderos ministros de Cristo, que son llamados por nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 4:11, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, ¿sí? Y de igual forma demás servidores, como lo que ya en este llamado ministerio, el libro de Hechos dice a los que Dios ha constituido como obispos. Obispo es una buena obra. Aquí lo encontramos en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el pueblo en que el Espíritu Santo, quien coloca eso al obispo, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispo viene siendo un pastor o un apóstol que dirige la iglesia, y ya el Espíritu Santo lo escoge, porque el obispo es un supervisor, ya un varón que tiene una experiencia espiritual, ministerial, y el obispo pues va y supervisa las iglesias que están bajo una cobertura, ¿no? Entonces, ese también es importante, ese llamado a una obra que hace el Espíritu Santo. También nos habla el libro de Timoteo, capítulo 3, nos habla no solamente de los requisitos de los obispos, sino del llamado para los diáconos y las diaconisas, que sirven, que en algunas iglesias les dicen mujeres. También para los cantores, ¿sí? Porque también sirven en la iglesia. En cuanto al libro, en cuanto a los cantores, habla mucho el libro de Reyes, libro de Crónicas, que hablamos que el rey David estableció sus cantores, los cánticos para Dios el Padre Jehová, de igual forma en estos tiempos, su cántico para nuestro Padre Jesucristo Espíritu Santo, y demás servidores, ¿no? Que están en la iglesia, desde el que barre la iglesia, igual forma la hermana que es la secretaria, y todos los que servimos, porque también los que tienen don talentos, ya sea en la contaduría, ya sea en la administración, también hay algunos hermanos que sirven en la iglesia. Entonces, todos los diferentes llamados que nos ha dado, que servimos en la iglesia, pues sabemos que no es fácil en el sentido de que cuando se está viviendo en sana doctrina, cuando se predica, se evangeliza, se enseña la verdad, o sea, que se le diga a las autoridades, a los gobernantes, a las personas que Dios nos use, muchos no les va a gustar, porque desafortunadamente en estos tiempos sabemos que se está dando que a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo bueno. Entonces están justificando el pecado, y desafortunadamente algunas iglesias de sana doctrina han caído en esa apostasía. Entonces nosotros no estamos para agradar a ningún gobierno, ninguna autoridad, a ninguna sociedad. Nosotros estamos para agradar a nuestro Padre eterno, a Jesús Espíritu Santo. Y por ello, cuando Dios nos coloca una palabra para redarguir, para confrontar, exhortar, y aquellos que como profeta Dios los usa para dar esa palabra de exhortación, palabra de arrepentimiento, pues se da, hay que darla. Cuando se cumple el deber de la atalaya, de igual forma, hay que dar esa palabra, porque si no, Dios te mandará la sangre si tú no das esa palabra a aquella persona o un ministro o siervo que se haya constatado. Entonces, no es fácil que nosotros como ministros vamos a tener, como muchas personas creen que, wow, son bendecidos. Claro, gloria a Dios, porque nos bendice con muchas bendiciones espirituales y más añadiduras, pero igual somos atacados y por el diablo, la muerte, los demonios,
y también los ministros de Satanás, los que sirven a Satanás, y por todas aquellas personas que están en el pecado de la maldad, en la corrupción, y que solamente ellos, pues, para ellos no existe Dios, o si existe Dios es para engañar a la gente. Y son personas que cuando ven sus intereses están atacados, de igual forma buscan la forma de que cómo atacar a los ministros de Cristo. Algunos llevados a la cárcel, en algunas naciones hay campos de concentración, en otras los matan, otros los persiguen, otros los torturan, otros huyen. O sea, son situaciones que no son nuevas, porque siempre ha habido mucha persecución, han habido mártires del pueblo de Dios. Entonces, no podemos nosotros extrañarnos que de igual forma en estos tiempos nos pueda acontecer. A mí ya me aconteció en su momento persecuciones que me han querido matar, pero ha sido el Señor que me ha guardado y yo sigo adelante porque mi vida está en las manos de Dios, porque no hay diablo, ni muerte, ni ningún hombre fuerte, ni ningún enemigo en su hermano que le pueda quitar a uno la vida. La vida de uno se la quita Dios el día que Dios nos va a llevar a su presencia. Lo importante es que nosotros como ministros de Cristo jamás debe haber cobardía e incredulidad, porque eso es un pecado. Aquí lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿sí?, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es un lugar diferente al infierno. El lago de fuego está para posterior en el juicio final. Entonces, cobardes incrédulos. Nosotros no podemos ser cobardes ni incrédulos. Nosotros como ministros de Cristo, Dios nos dio un espíritu de valentía, de amor y de poder y dominio propio. Indistintamente la amenaza que se levante en contra nuestro, nosotros sabemos que quien nos guarda es el Señor. Y por eso es que cuando leímos esta lectura, dice, los creyentes piden confianza y valor. Y eso es lo que tenemos nosotros que pedir al Señor. Confiar en Dios, que Dios nos protege, que Dios nos sustenta, que Dios pelea por nosotros, que Dios deshace todo complot, toda trampa, que Dios nos ayuda, que Dios hace la obra. Amén. Nosotros solamente tenemos que preocuparnos por hacer su buena voluntad, por vivir en obediencia y santidad para con el Señor, porque estos versículos que acabamos de leer, Hechos 4:23, sabemos que tiene que ver con Pedro y con Juan. Pedro y Juan estuvieron en el pórtico Salomón, había un hombre paralítico que pedía limón, un hombre más de 40 años, y Pedro le dijo, plata no tengo, lo que tengo te doy. ¿Y qué fue? Oró por él, hubo una sanidad, un milagro, porque dentro del pórtico Salomón, que quedaba cerca del templo, pues quedaron sorprendidos al ver que este paralítico caminó, y muchos comenzaron a escuchar la palabra que hablaba Pedro y Juan sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto le dio como que mucha rabia, de pronto envidia al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos de ese tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a un concilio para acusarlos, para azotarlos, para amenazarlos, que no hablaran más en ese nombre. Pero tuvieron que soltarlo porque el pueblo estaba con Pedro y con Juan, viendo ese gran milagro, por eso no pudieron hacer más, ¿sí? Asimismo, vemos que ellos ya puestos en libertad fueron de los demás hermanos que estaban en el lugar donde se encontraban, y con gozo, dice, Dios habiéndolo oído, alzaron arma y la hoja a Dios con gozo y con alegría, ¿sí? Porque lo mismo le pasó a Jesucristo. Vemos cómo Jesucristo fue traicionado, vino el sumo sacerdote, principales sacerdotes, Ana, Caifás y Judas Iscariote que lo traicionó, y cómo la bofetearon, lo escupieron. El mismo pueblo que tenía la ley eterna del Antiguo Testamento, conociendo la palabra de Dios, pero tenían la letra muerta, como ya acontece en algunas iglesias, que algunos ministros tienen la letra muerta, porque mientras no tengan el Espíritu Santo es que le da vida a la palabra de Dios. Y por eso es importante, los ministros de Cristo están bautizados ya con el Espíritu Santo, no tienen un solo conocimiento, sino que ese conocimiento que le da vida a esa palabra es el Espíritu Santo. Así mismo acontece en el día de hoy. Hoy en día muchos ministros de Cristo, por predicar, evangelizar en lugares en que Dios los envía, entonces algunas autoridades, algunos religiosos no les gusta esa palabra, y como tal buscan la forma de amenazar, de mandar a callar, de querer hacer daño al ministro. Pero nosotros no hemos de tener ni cobardía ni incredulidad, porque vuelvo y les digo, Dios nos dio un espíritu de valentía, de amor y de poder y dominio propio, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el perfecto amor, y el perfecto amor echa fuera todo temor, mis hermanos. Así que nosotros, indistintamente que haya la amenaza, nosotros seguimos predicando, seguimos evangelizando, seguimos enseñando la palabra de Dios, y gloria a Dios. Dice aquí Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, dice, y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En ningún momento dice aquí, Señor, mira sus amenazas, por eso nos vamos a esconder, por eso no vamos a decir nada, por eso vamos a ser prudentes, que es una palabra, yo sé que hay que ser prudente,
Pero hay algunos ministros que la colocan y exageran la prudencia. Llevan esa prudencia enfocado porque tienen cobardía. Son incrédulos, no están creyendo en el poder de Dios que los guarda. Tienen miedo. Entonces dicen, hay que ser como soy prudente, no voy a hablar. Pecado es pecado, mi hermano. Si Dios te dice que el homosexualismo, el lesbianismo es pecado, así hayan leyes, hay que decir leyes humanas, así que decir lo que dice la palabra de Dios. Esta ley prima sobre todo, la Sagrada Escritura. Y el homosexualismo, el lesbianismo es pecado ante el Señor. Sabemos que ese pecado en Sodoma y Gomorra, por eso Dios lo consumió con fuego. ¿Sí? Y así hablaremos de muchos versículos que te hablan que es pecado. Y así cualquier otra forma de pecado, hay que decir pecado el que es pecado. Otra cosa que nosotros debemos hacer claro, la persona que es un homosexual, que es una lesbiana, que es una prostituta, un fornicario, un adulterio, como persona los amamos. Llegamos a ellos, queremos que esa persona conozcan de Cristo, se arrepientan su pecado, su maldad, le pidan perdón a Cristo y sean libres de ese demonio espíritu mundo de Sodoma y Gomorra. Ahí está la diferencia, que nosotros no comulgamos con el pecado, rechazamos el pecado. Entonces, no hay que ser, hay que ser prudentes, dicen algunos ministros, prudentes, lo que son es cobardes, lo que tienen es miedo y no confían en Dios. No, el pecado es pecado, mis hermanos. Y por eso que aquí estos varones dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas, que le habían dicho, que no predicaran de Jesús, así mismo como estoy compartiendo. Y conceda tus siervos que con todo nuevo sigamos hablando la palabra. Sí, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Qué bendición. Porque sabemos que como ministros de Cristo no solamente es predicar, evangelizar, decir que el pecado es malo, sino es hermoso porque ya lo hemos visto y te nos gozamos. Un homosexual, una lesbiana, una prostituta, un fornicario, un drogadito, le decimos en el nombre de Jesucristo y él es libre y el Espíritu Santo él ejecuta esa palabra y esa persona es libre. Hoy en día esa persona que tenía problemas de homosexualismo es un varón, esa mujer que tenía lesbianismo una varona de Dios, esa mujer que era prostituta era una sierva consagrada a Dios, ese que consumía droga hoy en día no la consume y así vemos muchas liberaciones. Entonces no solamente es poder de la palabra, sino poder del Espíritu Santo. Y por eso dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, lo que es la unidad. Y esa unidad es que es triste ver que hoy en día a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, en muchas naciones hay que asociación de ministros, sí, pero ¿qué hablan? Pura política. ¿Qué hablan? Puras cosas de materialismo. ¿Qué hablan? Puro humanismo. Pero no se escucha una palabra de Dios, no se escucha que estén así como estos ministros de Cristo que estaban indistintamente perseguidos, estaban orando, estaban unánimes, estaban rogándole al Señor, mira sus amenazas, Señor, y concédenos que hablemos de nuevo tu palabra. ¿Y qué sucedió? Ahí sí estaban reunidos. Esta sí es una verdadera asociación de ministros. Estaban estos ministros ahí reunidos. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado como ministros de Cristo, a predicar, a evangelizar. Y si nos hemos de reunir indistintamente las denominaciones que estemos direccionando, porque son las visiones que nos han llamado, si nos hemos de reunir es precisamente para eso, como en este ayuno de ministros, que los invitamos, vengan aquí al ayuno de ministros, que aquí es para recibir palabra de Dios, aquí es para fortalecer nuestro espíritu, porque sabemos que esto no es fácil, necesitamos que Dios nos dé fuerza, fortaleza y fe para seguir adelante, porque no es fácil, esto no es humanamente, esto no es con conocimiento humano, esto es con el poder del Espíritu Santo, y necesitamos, yo por lo menos necesito cada día que Dios me dé fuerza, fortaleza y fe, necesito que Dios me levante el ánimo, necesito que Dios me ayude, necesito que Dios direccione, que Dios le libre la buena batalla a favor nuestro, porque la obra es de Él, nosotros solamente somos vasos, pero debemos confiar en Él. Amén. Padre eterno, Jesucristo Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Toda la gloria y honra es para ti, Padre eterno, Espíritu Santo. Guarda el ministro de Cristo, que jamás haya cobardía e incredulidad y no exageren con esa prudencia que exageren y que de igual forma se reúnan, pero para tratar de los temas del reino de Dios y la justicia en cuanto al espiritual ministerial cristianito. Gracias, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.